Esgrima Política. Esgrima Política. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que estén conectados hoy para ver un programa más de Esgrima Política. Arranca sin duda alguna la recta final en donde tendremos a la mayor cantidad de candidatos presidenciales para que nos expliquen cuáles son sus propuestas, cómo lo van a hacer después de que algunos ya hayan salido de debates, unos hayan pasado directamente por una jornada larga de memes, y el día de hoy tenemos a nuestro invitado principal, a César Montúfar. César, bienvenido a Esgrima Política. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Jorge, qué gusto. Aquí estamos para jugar un poco de esgrima. Contento, muy contento de estar acá y de poder compartir contigo este diálogo que sin duda va a ser muy, pero muy interesante. César Montúfar, desde mi opinión personal, y me hago completamente responsable de lo que digo, creo que es uno de los candidatos que salió mejor librado de estos debates presidenciales, que a más de uno de los ecuatorianos realmente nos decepcionó de ver la calidad y la pobreza tanto en la propuesta, y que esto, en vez de ser un debate, sea un conversatorio. César, cuéntanos un poco esa experiencia de los debates presidenciales, el haber estado de repente en dos jornadas. ¿Cuál de esos te gustó un poco más en la organización, antes de entrar ya en materia de preguntas? Bueno, yo creo que sin duda los debates tienen agridulces, ¿no? Propuestas que decepcionan, demagogia, contrapuntos, pero creo que ojalá en el futuro se vaya perfeccionando el sistema y lleguemos a un momento en que los debates sean la pieza central de una campaña electoral, de las campañas sobre todo presidenciales. Ojalá lleguemos a un momento en que abandonemos esta pésima idea y pésima norma que está vigente en el Código de la Democracia de financiar a los candidatos la publicidad electoral, que es lo que tenemos en este momento. El Estado gasta 20 millones de dólares para pagarles la publicidad a los candidatos. Yo renuncié a usar ese dinero. Fuiste uno de los primeros, ¿verdad? Sí, yo fui creo que el primero y el único, me entiendo yo, que lo hizo, que no utiliza el fondo partidario que se llama para las franjas electorales, que en plena pandemia el Estado ecuatoriano esté financiándome la campaña. Y más aún que el Estado ecuatoriano financie las campañas de candidatos millonarios, candidatos que están en cursos, están acusados de temas de corrupción, incluso candidatos con grillete. Es absurdo, 20 millones de dólares que se podrían gastar en equipos de bioseguridad, vacunas, pruebas COVID, cuando el sector salud está en tal crisis. Es absolutamente, ¿qué te puedo decir?, obsceno. Impresentable. Impresentable que el Estado invierta o la gente le pague la publicidad a los candidatos. Por eso es que me parece que ojalá en el futuro, y esa va a ser una reforma que yo voy a plantear al Código de la Democracia como presidente de la República, en el futuro ya no más que el Estado financie las campañas de los políticos y únicamente debates. Hay que mejorar el mecanismo, hay que exigir mayor calidad en las propuestas, pero eso es lo que me parece a mí va a determinar una democracia de mejor calidad y sobre todo va a garantizar un voto más informado, ya en el debate, ya en la confrontación de ideas y no con las piezas de publicidad que son demagógicas, de pésima calidad y además pagadas por el pueblo ecuatoriano. César Montúfar está candidato presidencial por la Alianza 1751. ¿Cuál de esas propuestas o cuáles son las propuestas, mi querido César, que esta alianza o que tiene César Montúfar para los ecuatorianos? Bueno, nosotros hemos planteado un plan de gobierno que tiene 10 grandes temas, 10 grandes transformaciones para el Ecuador. Pero yo te diría que en este momento me concentraría en 5 que son como las más importantes. Los primordiales. Yo creo que en primer lugar el Ecuador tiene que acabar con el estado delincuencial que heredamos del correísmo y que ha seguido en el morenismo. El Estado ecuatoriano ya no es un Estado de derecho, es un Estado delincuencial tomado por mafias. Los ecuatorianos tenemos que recuperar el Estado, desterrar a esas mafias que tienen que ir a la cárcel y devolvernos lo robado. Eso es lo primero. Segundo, tenemos un gran desafío que es superar la pandemia, derrotar la pandemia. Allí propongo un plan que ojalá podamos profundizar más en la entrevista. En 4 meses vacunar al 70% de ecuatorianos. Quisiera explicar por qué es interesante. ¿Cómo lo vamos a hacer eso ahí? Absolutamente viable. Tenemos un plan de reactivación económica y empleo que básicamente se basa en el microcrédito.
Tenemos que a través del microcrédito y la inclusión financiera tener una base de crecimiento desde abajo, sobre todo con crédito para mujeres. En tercer lugar, la reforma educativa. El Ecuador en este momento es un país en que más de la mitad de niños y jóvenes perdieron sencillamente el derecho a la educación. No tienen forma de acceder a Internet. Y por supuesto, la reforma de la seguridad social, que creo que es otro de los grandes temas pendientes en el país. Así que, de las 10 propuestas, yo me concentraría en este momento para desarrollar contigo en estas 5 que son primordiales. Vámonos al corte y lo dejo a César con ese interrogante acerca de su primer eje en el tema de cómo eliminar la corrupción que está institucionalizada en el Ecuador. Esgrima Política. Queridos televidentes, bienvenidos a la B, donde damos las noticias con veracidad. Esgrima Política. Servicio de streaming. ¿Necesitas promocionar tus productos o servicios a través de eventos online? Te ofrecemos el mejor servicio en streaming, un estudio totalmente equipado con escenografía, producción en 4K, sonido y la mejor conectividad, todo desde un solo lugar. 13 años de experiencia nos garantizan. Agencia de Publicidad y Productora Audiovisual. Trébol Comunicaciones. Esgrima Política. Regresamos de ver uno de nuestros segmentos que sin duda alguna hacen interesante nuestro programa. Nos quedamos con una pregunta planteada hacia César Montúfar de manera directa. ¿Cómo borrar o cómo empezar a erradicar de a poco esta corrupción que César Montúfar menciona que está institucionalizada hoy en día en el Ecuador, mi querido César? A ver, mira, yo creo que la receta para acabar con la corrupción es acabando con la impunidad. En primer lugar, hay que cambiar algunas leyes. La ley del Sistema Nacional de Contratación Pública hay que desaparecerla. Igualmente hay que desaparecer el CERCOP, una nueva ley y una nueva institución de contratación pública transparente. En segundo lugar, hay que poner penas más duras. Yo no siempre soy partidario de poner penas más duras, pero en el caso de la corrupción, yo creo que es importante poner 35 años de pena máxima. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados que quienes roban al Estado, si es que llegan a ser procesados y sentenciados, esperan 2, 3 años para salir y disfrutar todo lo robado. Cuando yo fui acusador particular en el juicio contra Jorge Glass, por ejemplo. Correcto. Él estaba esperando salir a los 3 años y no devolver los 4.2 millones de dólares que le correspondía como reparación. Entonces, más o menos como que para él significaba $60,000 de amortización mensual el estar en la cárcel y no pagar la reparación. Entonces, hay que poner pena máxima. Voy a poner el caso del sector salud. Vimos lo que sucedió durante la pandemia, pero esas mafias siguen operando. Investigar y desterrar esas mafias para que tengamos un sistema público de contratación absolutamente transparente, en el que no haya sobreprecio, en el que no haya direccionamientos, en que realmente sea un sistema que permita mejorar los procesos de calidad del gasto sin corrupción. ¿Cómo garantizamos eso, César? Bueno, con porque un grupo, suena bien, suena bonito, suena interesante, pero ¿cómo lo garantizamos? O un grupo que se dedique a analizar esto.
que se dedique a sector por sector, estudiar cómo es el sistema de contratación pública de todas las entidades del Estado. Hay que trabajar directamente en la construcción de un sistema de contratación pública eficiente y transparente, como lo mencionaba justamente César Montúfar. César también nos comentaba acerca de vacunar cerca del 70% de la población. César, eso me parece interesante. Hoy estamos viendo los mismos casos de corrupción con las 8.000 vacunas que a duras penas ha llegado en una primera tanda, que sigue manifestando lo ineficiente que es el Estado ecuatoriano, lo ineficiente que es el actual gobierno y que sin duda alguna es un reto importantísimo que tiene el siguiente mandatario, César. ¿Qué hacer en ese caso y cómo hacer la vacunación del 70% de la población? Mira, yo me uno a tu rechazo a estas maniobras para beneficiar a ciertos grupos privados, aliados o vinculados con la cúpula del Ministerio de Salud, cuando apenas han llegado 8.000 vacunas y se piensa que van a llegar algunas más en las próximas semanas. El Ecuador no necesita tan pocas vacunas, el Ecuador necesita 24 millones de vacunas al menos, porque debemos vacunar al 70% de la población, más o menos. El Ecuador tiene 17 millones de habitantes, estamos hablando de que voluntariamente deberán vacunarse cerca de 12 millones de personas. Cada persona tiene que recibir 2 dosis. Correcto. Es decir, son 24 millones de vacunas. Si tú miras a precios de mercado, estamos hablando que para 24 millones de vacunas necesitas un presupuesto de entre 250 y 300 millones de dólares. Ahora, ¿cómo llegas a vacunar a esas 12 millones de personas en muy corto tiempo? Porque aquí no es que nos vacunemos o que los ecuatorianos se vacunen en 2-3 años. Hay que hacerlo lo más pronto. Primero, para salvar vidas. Segundo, para reactivar la economía. Tercero, para reconstituir el sistema de educación. Lo que nosotros planteamos es un gran esfuerzo nacional, una gran movilización del país para en 4 meses, vacunar al 70% de la población. Decía, 300 millones de dólares, más o menos, para comprar las vacunas. Pero además se debe movilizar, capacitar a un ejército de 100.000 vacunadores. ¿Cómo los vamos a reclutar y capacitar? Los que tienen que capacitarlos son el personal sanitario del país, para que aprendan a administrar la vacuna. Y tienen que venir, ese ejército deberá estar conformado de voluntarios, estudiantes universitarios, servidores públicos, profesionales, bajo la protección y el apoyo logístico de la policía y las Fuerzas Armadas. Es decir, 200 millones para la campaña de capacitación y movilización para al ejército de vacunadores y 250 o 300 millones de dólares para comprar las vacunas. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de dólares, aproximadamente. ¿Cómo vamos a obtener ese dinero? Como presidente de la República, además digo, vamos a declarar estado de excepción para poder mover el presupuesto del Estado, de forma que tengamos esta como prioridad. Gobernar es priorizar, Jorge. Y aquí hay que priorizar en salvar vidas, pasar a la pandemia, derrotar la pandemia para reactivar la economía y reactivarnos completamente. Entonces tenemos que hacerlo en corto tiempo. Esa va a ser la gran convocatoria que como país le voy a plantear, y el presidente de la República estará a la cabeza de este esfuerzo, porque el Ecuador tiene que derrotar la pandemia con ayuda, con la participación, todos juntos. ¿Qué hay que hacer en el Seguro Social? Sé que hay muchísimo por hacer, sé que probablemente estos 4 años va a ser ineficiente. Primero hay que garantizar de alguna u otra manera los depósitos de los jubilados que hoy en día están. Hay que precautelar también que el Estado ecuatoriano no le meta nunca más la mano a estos fondos para utilizarlos o como caja chica o utilizarlos como parte de este sistema de corrupción institucionalizada que mencionaba César Montúfar. ¿Cómo hacerlo, César? Antes de eso, tal vez una pequeña precisión. Son 2 dosis las que hay que administrar. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que en un lapso de 4 meses podamos vacunar a 12 millones de personas con 2 dosis. La idea sería una en el mes de julio y la segunda dosis en agosto. Es algo parecido a lo que ocurre en los días del censo. Cuando hay un censo, por ejemplo, tú tienes que un grupo de censadores, un ejército de censadores, llega a todos los hogares ecuatorianos en un día. Lo que hay que hacer es repetir ese ejercicio por 2 ocasiones en un lapso de menos de un mes. 22 días, más de 22 días es lo que recomiendan los expertos. Entonces, es como movilizar 2 censos consecutivos. Un ejército que está capacitado para vacunar y que tenemos que movilizar motivando a todo el Ecuador, porque todo el Ecuador tiene que derrotar a la pandemia juntos, bajo el liderazgo de un gobierno transparente que va a manejar los fondos de manera correcta. Vamos al tema de la seguridad social. Vamos a plantear una reforma a la ley de seguridad social para cambiar la conformación del directorio. El directorio deberá, en nuestro proyecto, y que vamos a hacerlo realidad, estará conformado por 5 miembros.
3 de los jubilados y afiliados, ¿de dónde saldrá el presidente? Que normalmente nunca les paran bola a los jubilados, no los toman en Exactamente. consideración. Exactamente. Uno de los empleadores privados y otro del empleador público, que no será designado por el presidente de la República, sino por la función legislativa. Es decir, le vamos a dar autonomía y además en esta reforma vamos a garantizar que funcione un gobierno corporativo, transparente, que los fondos sean administrados de manera la más eficiente bajo parámetros internacionales. Se debe investigar qué ha pasado con los fondos de la Seguridad Social. Yo precisamente emplacé al candidato Guillermo Lasso, y esto no es ni un insulto ni una acusación, lo emplacé porque evidentemente en el tema del fondo de pensiones del ISPOL hay cosas obscuras. Y esas cosas tienen que aclararse. Entonces, me parece que en realidad los ecuatorianos tenemos que tener muy presente qué ha pasado con los fondos de pensiones, qué ha pasado con los fondos de la Seguridad Social, porque un país depende y la economía de un país, en este caso incluso la dolarización, depende de cómo se administre los ahorros de los ecuatorianos. Interesante lo que nos plantea justamente César Montúfar acerca de cómo vacunar a los ecuatorianos en estas 2 dosis que plantea, hacerlo, y sin duda alguna también cómo devolverle algo de institucionalidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sin duda alguna no pertenece al sistema público financiero, pero que sin embargo maneja recursos de todos los ecuatorianos, y que hemos visto en más de una ocasión que simple y llanamente se pide préstamos al Seguro Social o a la banca del Seguro Social y simple y llanamente después se lo devuelve en papeles, cosa que es completamente difícil y está en riesgo, queridos ciudadanos que hoy nos están premiando con su observación a nuestro programa. El recorrido de la Vuelta a la Honestidad, como lo mencionaba César Montúfar, de todo el Ecuador, lo veremos en el siguiente bloque. Así que vámonos a una pausa y regresamos inmediatamente. Esgrima política. A veces en la asamblea estando solo quisiera robar un poco. Siento que en este puesto tiene full chance. Que hagas lo que hagas, no irás a la cárcel. Y en ese momento pienso en mi camello y me siento muy satisfecho. Y te digo, Flaco, todos se están llevando. Así funciona la corrupción en el Estado. Las cosas son así y seguirán así. Y lo peor es que votaron por ti. ¿Saben? No tengo arrepentimiento. La corrupción es así. El que no lleva no gana. El que no roba es un hit. Las cosas son así, seguirán así. Y lo mejor es que votaron por mí. Por ti, ¿Votaron? por mí, Votaron. por ti, Es que votaron. por ti, Votaron. por mí, Votaron. por ti. Esgrima política. Servicio de marketing digital. ¿Necesitas vender por Internet? Tenemos los mejores planes de marketing digital que incluyen análisis, estrategia, redacción creativa, diseño gráfico, producción audiovisual, animación digital, locución, estudio de fotografía y televisión. 13 años de experiencia nos garantizan. Agencia de publicidad y productora audiovisual. Trébol Comunicaciones. Esgrima política. Regresamos de ver justamente nuestro segmento cómico de nuestro programa. Seguimos con César Montúfar y la pregunta que le habíamos realizado directamente a César era que habían 10 ejes en los cuales ellos iban a trabajar, pero sin duda alguna ahora en esta campaña presidencial están priorizando 5 ejes de los cuales nos ha ido comentando un poco qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿De qué se trataba este recorrido en bicicleta? Pudimos revisar en tus redes sociales también que diste el recorrido a todo el país en bicicleta, no sé cuántos kilómetros, entiendo que han de haber sido más de 2.000 y algo. La idea era recorrer 11 provincias del país en 37 días, acercándonos a los ciudadanos, conversando con ellos, planteando un tipo de campaña distinta, ¿no? De territorio, pero al mismo tiempo guardando todos
las precauciones de bioseguridad, una campaña ecológica, una campaña saludable, cercana a la naturaleza. Entonces salimos de Quito el 31 de octubre y regresamos a Quito luego de recorrer 11 provincias el 6 de diciembre, 37 días, y atravesamos Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Santa Elena, estuvimos aquí en Guayaquil, Guayas. De Guayaquil nos fuimos a Machala, de Machala regresamos y subimos la cordillera para Cuenca, para Suay, después Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Quito. César, perdón que te interrumpa, pero menciono esto porque vi algunos otros candidatos presidenciales que también empezaron a coger bicicleta y le pusieron también la bandera del Ecuador atrás tratando de recorrer. Ya parecía más un spot de algún cantante o de algún candidato que le gusta el canto que realmente utilizarlo como una propuesta ecológica, como una propuesta cercana. Plantear una forma diferente de hacer campaña, de acercarse a los ciudadanos, porque evidentemente en la pandemia el cara a cara, el territorio, el contacto directo es algo que no está permitido, que no deberíamos hacer. Entonces, la bicicleta sí te permitía o se te permite esa distancia. Pero recorrimos en total 2.507 kilómetros. Mi desafío fue no subirme a un vehículo en todo este recorrido de 37 días y lo cumplí. Pero, digamos, lo más importante fue la conexión con la gente. El además decirles a los ecuatorianos que es posible hacer una política distinta. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Los políticos somos, en alguna medida, también pedagogos. Si tú haces una política de regalar plata, de tirar cosas, de agredir a los ciudadanos, estás mostrando una política anacrónica, una política del pasado. Si te aproximas con respeto, si te aproximas además de una forma ecológica que está enviando un mensaje de que la movilidad tiene que ir poco a poco hasta estas formas más saludables, cero carbono, que no contaminen la naturaleza, creo que estás dando un mensaje distinto, tener una visión mucho más completa del país. Una cosa es recorrer el Ecuador en vehículo y otra cosa es recorrerlo en bicicleta palmo a palmo, metro a metro. ¿Qué impresiones se recogió rápidamente de lo que falta? Conversamos con muchísimas personas, con jóvenes, conversamos con agricultores, conversamos con profesionales. ¿Qué es lo que dicen los jóvenes? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Que es un conglomerado importante. Probablemente en esta elección, sin duda alguna, creo que desde mi perspectiva, si los jóvenes se uniesen en ese más de 50%, serían capaces incluso hasta de poner un presidente hoy en día, y ellos tienen el gran reto y la gran decisión histórica en estas nuevas elecciones, mi querido César. ¿Qué te dicen los jóvenes? ¿Qué te decían los empresarios en este mismo recorrido y en todas estas jornadas de conversatorios con ellos? Pero tú acabas de decir algo muy importante, Jorge, que es el papel y diría la trascendencia que para los jóvenes debería tener esta elección. Mira, yo estos últimos días o hace algunas semanas, tengo esta idea que la repito constantemente. Les digo a los jóvenes, yo no les pido el voto en realidad. Lo que pido es que voten, que dejen escuchar su voz, que permitan y que hagan posible que ese país que debe nacer el 7 de febrero sea un país que lleve su marca, que no sea el país construido desde ideas del pasado, desde los prejuicios del pasado, desde el miedo que nos quieren meter, porque un poco uno mira la estrategia de algunos candidatos que dicen estar liderando las encuestas, que es una estrategia, yo diría, macabra de construir un país hacia el futuro. Yo creo que si los jóvenes votaran, como tú dijiste, el país va a cambiar. Porque el voto que va a salir de esa mente fresca, de ese corazón nuevo, de esa visión distinta del Ecuador, va a ser un país diferente, un país que yo creo que va a ser mejor, un país bueno. Por eso es que yo diría a los jóvenes, por favor, no permitan que con su ausencia el país siga entrampado como está en este momento. Y más bien hagan de la posibilidad de votar por el mejor candidato, por el que ustedes piensen que es el mejor candidato. Yo no estoy aquí golpeándome el pecho diciendo yo soy el mejor candidato, no. Digo, por el que ustedes consideren el mejor candidato, mirando su propuesta, mirando su declaración de impuestos, mirando la coherencia entre sus acciones y sus palabras. De esa manera el Ecuador va a cambiar. Yo creo que si los jóvenes votan y votan conscientemente, informadamente, estoy seguro, Jorge, que el Ecuador del 7 de febrero va a ser el Ecuador que da un salto hacia el futuro, un futuro que ya no tiene que ser el mismo de corrupción, de entrampamiento, de mentalidades caducas. Y para eso hay que involucrar justamente a los jóvenes, como bien lo menciona César Montúfar, que me parece interesantísimo este llamado a la colectividad, a que realmente, como lo hemos mencionado en algunos programas,
sea parte de esa corresponsabilidad, que se viva esa fiesta cívica el 7 de febrero, que todos vayan a votar realmente con convicción, obviamente con todas las medidas de bioseguridad disponibles, pero vámonos a un corte comercial y seguimos con nuestro invitado del día de hoy, César Montúfar. Esgrima política. YBTV. Oh my god. YBTV. Esgrima política. Servicio de marketing digital. ¿Necesitas vender por Internet? Tenemos los mejores planes de marketing digital que incluyen análisis, estrategia, redacción creativa, diseño gráfico, producción audiovisual, animación digital, locución, estudio de fotografía y televisión. 13 años de experiencia nos garantizan. Agencia de publicidad y productora audiovisual. Trébol Comunicaciones. Esgrima política. Regresamos nuevamente a ver nuestro último segmento. La verdad que Esgrima Política está hecho en esta fase, que es una fase de análisis político, pero también tiene educación, también tiene humor, también tiene información, que es lo que creemos que es la mejor herramienta para que el ciudadano del día de hoy se eduque, conozca también a los candidatos, conozca sus propuestas y vayamos como compromiso de quienes hacemos Esgrima Política de mejorar esa masa crítica. Seguimos con César Montúfar, nos quedamos con la pregunta planteada de qué hacer con este control de participación ciudadana. Sin duda alguna creo que el tiempo va a ser muy corto porque hay muchísimos temas que abordar con un candidato a la presidencia de la República, pero me quedo con algunas cosas que se las comentaré más adelante, pero sin embargo dejo planteada la pregunta para César Montúfar, qué va a pasar o qué va a hacer él en su presidencia con el Consejo de Participación Ciudadana. Ha hecho que César Montúfar dé un giro o busque nuevas opciones para tratar de llegar a estos candidatos, mi querido César. ¿Qué hacer con el control de participación ciudadana? Y de ahí nos vamos a los medios de comunicación digitales, que lo veo que lo tienen pariendo a César Montúfar. Bueno, con relación a la primera, eso tiene que desaparecer. Esta función de transparencia. ¿A quién le queda el poder entonces de poner electores? Porque en todos los países del mundo no es la mejor y siempre los sistemas son imperfectos. Esa es una función que tiene que cumplir el legislativo. Nosotros planteamos un legislativo bicameral con 2 cámaras, mucho más pequeño. El Ecuador no tiene por qué tener una asamblea tan grande, en que los legisladores no cobren sueldo, sino que únicamente reciban dietas por el trabajo que hacen, y un legislativo que reasuma con fuerza las funciones. César, pero esa bicameralidad que planteas en este momento necesita una reforma constitucional y el Ecuador, desde mi perspectiva, creo que no está en capacidad de lanzarse nuevamente una consulta. ¿Cómo lo haríamos o en esos 4 años de gobierno, en el supuesto consentido de que tú llegues a la presidencia de la República, lograr hacerlo? Tiene que ser por vía de consulta, no asamblea constituyente, consulta. Pero luego de que pasemos la pandemia y que la economía sea recuperada. Pero las prioridades son las prioridades. Yo te decía hace un momento, para mí, gobernar es priorizar. Lo más importante es resolver el tema de la pandemia,
de la educación, porque el 50% de los niños han perdido su derecho a estudiar, la reactivación económica y el empleo, la seguridad social. Esos son los temas centrales, y la seguridad pública. Reconstruyamos el Ecuador, derrotemos a la pandemia, reactivemos económicamente el país. Luego de eso tenemos que ir a esa reforma, tenemos que pasar a un legislativo mucho más dinámico, en que los legisladores no ganen sueldos, sino dietas, es decir, a eso tenemos que ir, pero en prioridades. César, pero ¿cómo hacer ese mecanismo? Te insisto y me mantengo directamente en la pregunta, ¿cómo plantearlo en una Asamblea Nacional en este error de buena fe, por llamarlo de alguna forma, de la impresión de papeletas? Pero solamente en Ecuador se ha hecho que este método sea unipersonal, pero que sea en plancha por la lista y por los candidatos, sin duda alguna, donde favorece y desfavorece también de alguna manera a los movimientos más pequeños y favorece a los movimientos más grandes. César, ¿cómo hacerlo si mañana o más adelante, en esa misma, independientemente del gobierno que llegue, va a haber o probablemente exista una crisis de gobernabilidad en donde esos asambleístas que van a estar marcados por 4 o 5 movimientos políticos son quienes van a mandar en el segundo poder del Estado? Sí, pero plantear una consulta popular en donde el pueblo ecuatoriano puede escoger la Constitución de Montecristi y una nueva Constitución para un Estado moderno, un Estado vinculado al mundo, un Estado democrático. En este momento lo prioritario es lo que dije hace un instante. Creo que el Ecuador tiene que superar la pandemia, tiene que reactivarse económicamente y de allí pasar al cambio de constitución, a la reforma política, a la reforma institucional. Pero debemos hacerlo. Yo no estoy diciendo que esta debe ser una asignatura pendiente que el Ecuador no deba asumir, no deba cumplir, pero se tienen que hacer las cosas en orden. Creo que el criterio de un estadista debe ser precisamente el afrontar los problemas más acuciantes primero. Correcto. Luego de eso vamos a la reforma política, lo cual no quiere decir que podremos como país seguir manteniendo al infinito una constitución que lastimosamente creó un Estado delincuencial, un Estado centralista, un Estado autoritario. Las prioridades primero entonces y de ahí lo necesario, Vamos ¿no? al cambio político. Perfecto, interesante. César, ¿qué nos cuenta también sobre estas nuevas redes? César, ¿qué te motivó a estar en TikTok? Te vimos que estás ya también en esta plataforma. ¿En cuáles otras plataformas digitales estás? Twitter, Facebook, Instagram y TikTok solamente. Bueno, yo creo que es la necesidad de comunicar, la necesidad de llegar. Creo que las campañas electorales son el espacio para que las personas que estamos aspirando a representar lleguemos a la gente con un mensaje. Yo te decía hace un momento que un político, un candidato es también un pedagogo, es un profesor, es Correcto. un maestro. Yo soy un maestro, yo soy un profesor. Tienes que llegar informalmente, con humor, siempre con respeto. Esa es la función de un político. Yo cuido mucho las palabras que utilizo, cuido mucho las formas que utilizo. Yo creo que en realidad el uso de las distintas redes sociales nos debe llevar a un objetivo, que es el acercarnos a la gente, pero Correcto. con un mensaje positivo. Un mensaje que edifique, un mensaje que construya, un mensaje que forme, porque de lo contrario nos transformamos quizá en esos políticos que medran de los malos sentimientos, medran de los antivalores para ganar visibilidad o ganar notoriedad. ¿Lo veremos a César Montúfar bailando en TikTok? ¿Lo veremos haciendo algo parecido ahí? Me gustaría, pero soy un malo para bailar, entonces prefiero no hacerlo. Bailar no tiene nada de malo, digamos, pero creo que fundamentalmente es mi deseo de comunicar y de llegar a las personas con un mensaje que al mismo tiempo sea racional, que tenga fundamento, que implique conocimiento técnico, conocimiento científico. Y en una campaña electoral no solo prima la racionalidad, ni es bueno que tampoco solo prime lo racional. Correcto. Tienen que también primar las emociones. Ok, un último mensaje de despedida para quienes ven nuestro programa de Esgrima Político. Bueno, un mensaje de optimismo, un agradecimiento a ti, Jorge, por esta entrevista. Decirles a los ecuatorianos que el 7 de febrero votemos con conocimiento, con corazón, con ganas y con esperanza. Siempre creo que esos mensajes de miedo que quieren llevar a los ecuatorianos a votar obligados por una opción para que no venga el paraíso, para que no venga el infierno, como si eso fuera posible, siempre terminan mal. Los ciudadanos tienen el derecho a elegir por el candidato que crean es el mejor. Los ecuatorianos tenemos el derecho a elegir con convicción por el mejor candidato, por el candidato que llene sus expectativas. No elegir coaccionados, amenazados por el miedo. Creo que el país necesita en este momento dar un cambio, un giro. Creo que además hay una generación política que se está jubilando.
de la política ecuatoriana. Nunca más tendremos una papeleta electoral, lo digo con respeto, con Jaime Nebot o con Álvaro Noboa. Esta será posiblemente también la última campaña de Guillermo Lasso, la última elección que pierda, y habrá una nueva política, un nuevo recambio, ahí va a haber un recambio político en esta elección. Y en ese recambio político tienen que estar los jóvenes. Los jóvenes son los que tienen que decidir esta elección, porque cualquier decisión que tomen va a ser para bien, va a salir bien, y el Ecuador va a salir adelante. Interesante. Mi querido César, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A todos nuestros amigos, síganos en nuestras redes sociales oficiales que se las dejamos aquí abajo. Esgrima Política en Instagram, Facebook, YouTube, y sin duda alguna, dale click a la campanita, suscríbete y sin duda alguna déjanos tus comentarios para seguir mejorando nuestro programa que está hecho con muchísimo amor para ti.